en esta tarde te damos la bienvenida a este programa Te Ayudo, un programa que es emitido a través de la 104.5 del dial. Voz Profética también sale a través del Facebook y por supuesto también a través de nuestra página web oficial www.vozprofetica.com.ar. Y en esta tarde vamos a estar hablando sobre un tema que es muy, pero muy importante, sobre lo que hoy estamos, vamos a abordar, vamos a tratar. Y fíjese que vamos a hablar en esta hora, ahí estoy preparando todo, ¿sí? Estamos acomodando aquí. Realmente es bastante extenso lo que vamos a procurar de hablar con usted, pero vamos a hablar sobre lo que es el maltrato infantil en esta tarde. Y sobre el maltrato infantil vamos a ir avanzando, ¿sí?, para poder hablar un poco sobre lo que es el infanticidio dentro de lo que es el maltrato infantil. Entonces estaríamos hablando del infanticidio, vamos a estar hablando dentro de lo que es el maltrato infantil, el abuso o la agresión física, y vamos a dar 4 puntos importantes de los cuales de manera cultural está permitido poder ejercer violencia a nuestros hijos, a los niños, y por supuesto también de esta manera también sería el maltrato infantil. Y luego dentro de lo que es el maltrato infantil vamos a hablar, ¿sí?, sobre el abuso sexual como maltrato infantil, y vamos a intentar de poder también abordar el tema sobre lo que es el traslado infantil, y vamos a enfocar algunos puntos importantes en los cuales nosotros tenemos que tener presente. Entonces, en esta hora, ¿qué te parece si comenzamos con el tema en cuestión? Y vamos a hablar sobre lo que es el maltrato infantil. Pero hoy vamos a dar inicio a este programa con una habilitación, podríamos decir, con una sugerencia, con un comentario que le damos a cada oyente, de que usted a través del 3624-263167 pueda enviarnos una sugerencia, pueda enviarnos sugerencias sobre algún tema en particular que a usted le gustaría que abordemos y hablemos en este programa sobre abuso sexual infantil, sobre trata de personas, sobre bullying, también vamos a tratar muchas otras cosas más, pero si usted quiere algún tema en particular que hablemos, que esté relacionado a estos casos, usted puede hacerlo a través, como sugerencia, a través del 3624-263167. Seguimos entonces en esta tarde y vamos a estar hablando. Me gustaría que la gente vaya opinando cómo va saliendo también la transmisión, ¿sí? Ahí la gente está comentando, está saliendo, ya estamos. Entonces, ahí vamos queriendo dar inicio a tu programa, entonces, con respecto a este tema tan importante, tan actual, que es el maltrato infantil. 3624-263167, la línea que nos conecta a usted y a nosotros, entonces, en tu programa. Vamos a ir hablando, vamos a esperar de que la gente se vaya conectando. Mientras tanto, te avisamos, te decimos que pertenecemos al Centro Profético Bajo Cielos Abiertos, aquí en la ciudad de Florencia, Santa Fe, en la República Argentina. Hoy día miércoles, a partir de las 19:30 horas, estamos teniendo reuniones especiales, sábados y domingo a partir de las 7 de la tarde el sábado, y el domingo vamos a estar a partir de las 6 de la tarde con servicio general, abierto a todo el público, aquí en Ameguino 208, en la ciudad de Florencia, Santa Fe, en la República Argentina. Estamos entonces ahí, la gente ya comenzó a conectarse, ¿sí? Ya la gente ya comenzó a conectarse, y estamos declarando que la gente comenzó a conectarse. 3624-263167. Vamos a hablar entonces, ¿qué le parece sobre lo que es el maltrato infantil? Si la gente quiere dar su opinión, ahí estamos, esperando entonces que usted lo pueda hacer. Ahora, ¿por qué vamos a hablar sobre el maltrato infantil antes de lo que es el abuso infantil, o antes de lo que es el abuso sexual infantil? Porque cuando hablamos de abuso, debemos tener una visión macro, amplia, de lo que está sucediendo a un niño o a una niña en particular. Y por qué no decirlo también a un adolescente.
que ese niño que está siendo abusado no tan solo se está cometiendo en él un delito, ¿sí?, sino que también está incluido lo que es el maltrato en su propia vida, tanto en el área física como en el área emocional. Es importante que podamos nosotros analizar el maltrato cuando se encuentra dentro de lo que es el abuso sexual infantil también. Ahora, hay una pregunta que usted y yo deberíamos hacernos. ¿Dónde el niño es abusado? Entonces ahí nosotros podemos dar algunos ejemplos. El niño por lo general es abusado en su propia casa, comienza el lugar allí. El lugar donde el niño debería ser contenido es el lugar donde muchas veces se encuentra el perpetrador, se encuentra el abusador, se encuentra aquella persona que abusa de una criatura. En lo que respecta al maltrato infantil, es bueno que nos cuestionemos nosotros primero en lo que es nuestra crianza, cómo fuimos educados, cómo fuimos tratados por nuestros padres, cómo fue, digamos, el rol de la familia en nuestra crianza, en nuestra educación. Entonces eso es importante que enfoquemos en esta hora. Entonces, primeramente, para poder abordar este tema, para que el padre, la madre que está escuchando pueda abordar este tema en libertad, es conveniente que primero nosotros nos podamos analizar en esta tarde, así como está escuchando, y que podamos nosotros cuestionarnos. Esto va dirigido más que nada a aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que ejerce violencia sobre la vida del niño. Antes de ejercer una violencia, que muchas veces los padres creen tener el derecho de hacerlo y no es así, primeramente preguntémonos, analicémonos, ¿sí?, cómo fue nuestra crianza, cómo fue nuestra educación, y hacernos nosotros mismos una pregunta. Si de la manera que estoy corrigiendo a mi hijo, de la manera que estoy educando a mi hijo, de la manera que yo en este tiempo estoy castigando a mi hijo, ¿es la correcta? ¿No será que yo estoy volcando en él la ira, la bronca que tengo hacia mis progenitores, hacia mis padres, hacia mi familia, del abuso que ellos produjeron en mí cuando yo era niño? Entonces son preguntas que nosotros debíamos formularnos antes de poder ejercer violencia en la vida de un niño. Lo que vivimos, o lo que hemos vivido en nuestra infancia, y cómo hoy nosotros manejamos la cuestión del maltrato. Cómo somos en nuestra propia casa, en nuestra familia. Incluso poder analizar quiénes se encuentran, escuche bien acá, incluso poder analizar en esta tarde, ¿sí?, o que se analicen aquellas personas que se encuentran en lugares de autoridad. Cuando hablamos de lugares de autoridad, estamos hablando de aquellos que están ejerciendo autoridad fuera del hogar y la familia. Como por ejemplo en el ámbito educativo, en las escuelas, los directivos, los profesores, los docentes, los porteros, ¿sí?, el personal de maestranza de un colegio, por ejemplo, los entrenadores de algún deporte, en algún club en particular, y poder analizar esto. ¿Cómo es el trato de ellos con los niños, con nuestros hijos? Porque convengamos que muchas veces nosotros dejamos a nuestros hijos en los colegios para que nuestros hijos sean educados, capacitados en lo que nosotros no podemos hacer. Para eso es el rol del docente y de la escuela, para que ellos puedan transmitir conocimiento a nuestros hijos de lo que nosotros no podemos hacer en nuestras casas. Es decir, que nosotros dejamos en confianza a nuestros hijos. ¿Cómo es el trato de los docentes, de los directivos con nuestros hijos? ¿Cuál es la disciplina que estos directivos aplican en la vida del niño? Y el por qué muchas veces nuestros niños están saliendo de las escuelas agresivos, dolidos, quejosos. Yo recuerdo cuando mis niños eran pequeños, yo me iba siempre a esperar a la salida de la escuela. Y un día mi hijo mayor, Esteban, salió de la escuela llorando. Cuando sale de la escuela le pregunto, hijo, ¿qué te pasó? Entonces me explica una situación que se vivió dentro del aula. Entonces yo automáticamente entro y ahí estaba la profesora, la maestra de 5º grado de mi hijo. Me saluda muy cordialmente y le digo, le invito a usted que me acompañe a la dirección.
Cuando llegamos a la dirección, entramos, pido permiso para cerrar la puerta y quedarnos únicamente la directora, la docente, mi hijo y yo dentro del colegio. Entonces, dentro de lo que es la dirección. Y ahí comenzamos nosotros a hablar. Yo comienzo a hablar a la directora de la escuela lo que había pasado con mi hijo dentro del aula. Cómo la maestra ejerció una autoridad que no le era permitida y cómo ella ejerció también un maltrato infantil en lo que es la conciencia, en lo que es la parte psíquica, en la que es la parte emocional de mi hijo. Y pudimos aclarar un tema y se pudo corregir esto. Ahora, cuando nosotros dejamos a nuestros hijos en los colegios, es para que los profesores, los directivos, eduquen, enseñen y transmitan conocimiento a nuestros hijos, pero no que ellos puedan ejercer una violencia sobre nuestros hijos. No les es permitido hacerlo. ¿Cómo es el trato de ellos entonces con los niños? Si es que en esa comunicación de estas personas que ejercen autoridad sobre nuestros hijos, fuera de nosotros, fuera del hogar, fuera de la casa, ¿cómo es el trato de ellos? Si hay violencia, si hay maltrato o no hay maltrato. Acordemos algo también acá, que yo puedo ser violento en las palabras y puedo maltratar a una criatura, a un niño, con mis palabras y con el uso de ellas. Entonces es importante esto. También considero que es importante que deberíamos también analizar aquí, ¿sí?, la familia y luego todo lugar donde concurren nuestros hijos. Es decir, que el núcleo familiar es importante ser analizado en esta hora en lo que respecta al maltrato infantil, ¿sí? Entonces, ahí es donde comenzamos nosotros a analizar un poco y ahí corregir algunas situaciones. En lo que respecta al maltrato infantil, está el maltrato interfamiliar, donde podemos nosotros ver el infanticidio. Pero esta palabra muy común y muy pocas veces nombrada, y la que por lo general muchas personas no la conocen, no entienden, no saben el significado. Entonces, ¿qué es el infanticidio? Y acá me gustaría que usted pueda comenzar a tener un poquito también, un poco más de atención. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un tema muy importante, muy actual, que comenzó a ejercerse esto con más derechos dentro de lo que es el ámbito de la Argentina, en nuestro territorio nacional, desde el año 2021, en plena pandemia. Ahora bien, ¿qué es el infanticidio? De acuerdo a la Real Academia Española, es la acción de dar muerte a un niño de corta edad. Entonces, el infanticidio, de acuerdo a la Real Academia Española, es la acción de dar muerte a un niño o a una niña, a un inocente, ¿sí?, de corta edad. Entonces podríamos decir que el infanticidio es matar a un niño. El infanticidio es matar a un niño, en especial a un recién nacido. Ahora bien, todo lo que estamos hablando acá está enfocado en todo lo que respecta a UNICEF. Entonces, ¿cuál es el concepto o la definición que tiene UNICEF con respecto al infanticidio? Veamos esto. UNICEF llama infanticidio o homicidio infantil sin considerarlo un crimen cuando se mata a un niño en el vientre de su madre. Cuando se habla de infanticidio hay que hablar también del aborto. No podemos nosotros hablar de infanticidio si no hablamos de aborto hoy. Porque el aborto es matar al niño en el vientre de su propia madre. En Argentina, la ley 27.610 fue sancionada por el Congreso Nacional el 30 de diciembre del año 2020 y promulgada en el 14 de enero del año 2021. Mire, hay algo que llama poderosamente la atención. Esta ley fue tratada y promulgada en plena pandemia, cuando no podíamos hacer nada, fue tratada en un marco político, ahí estamos, ¿sí? En un marco político fue tratada esta ley, en un marco político. ¿Por qué? Para captar mayor cantidad de votos. Entonces, el gobierno no tuvo mejor idea, la autoridad del representante argentino, el presidente, de mandar el proyecto de ley en el Congreso
para poder de esta manera captar la mayor cantidad de votos posible a favor suyo de acuerdo a esta ley. Porque fue la realidad, fue lo que se vivió de manera social en Argentina. Hubo un grupo de personas, hubo un grupo de una agrupación feminista que peleó incansablemente, trató incansablemente por todos los medios de que esta ley pueda ser tratada y promulgada en la Argentina. Lo consiguió y fue tratada y aprobada el 30 de diciembre, allá prácticamente cerrando el ejercicio del Congreso del año 2020 y promulgada en plenas vacaciones, el 14 de enero del año 2021. Entonces acá estamos hablando que el infanticidio es también, se tiene que hablar de infanticidio también cuando en lo que respecta al aborto. El aborto es un cruel método de planificación familiar, así como está escuchando usted. El aborto es un cruel método de planificación familiar donde la madre puede elegir dar muerte al niño si no está de acuerdo con su embarazo, o en algunos casos si el diagnóstico médico da a conocer que puede nacer con un síndrome de Down o con alguna enfermedad en particular. Ahora bien, la ley del aborto le da derecho legal a la mujer en lo que respecta a su propio cuerpo, pero la ley del aborto le prohíbe tener derecho legal sobre la vida de un niño que está siendo gestado. Entonces acá estamos hablando también de la aplicación de un abuso de autoridad sobre una criatura inocente que no tiene los medios de cómo poder defenderse, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo de que este niño está siendo violentado en el vientre de su propia madre. Para los gobiernos actuales, el aborto es un método para controlar el crecimiento de la población. Los gobiernos, ante la frustración y el fracaso en no haber tenido éxito en la educación sexual, evitando así el embarazo a temprana edad. Cuando hablamos del embarazo a temprana edad, estamos hablando de los adolescentes. En la utilización de anticonceptivos y preservativos que a través del Ministerio de Salud de la Nación y de cada provincia lo dan de manera gratuita a nuestros jóvenes en la mayoría de los casos sin el consentimiento de los padres. En algunos casos los padres mismos son que consienten esto. Es allí donde cada gobierno les proporciona un método más rápido. ¿Sí? Como fallaron en lo que respecta a la educación sexual, en las escuelas, en el ámbito educativo, entonces el gobierno le da una salida mucho más rápida a nuestros adolescentes, ¿sí? Que es el aborto, como un derecho que cada uno de ellos tiene. Ahora, el aplicar el aborto de manera gratuita en la Argentina corre los gastos impresionantes a través de los contribuyentes, es decir, usted y nosotros con los impuestos y con todo aquello que pagamos. Pero ese es otro tema. El aborto en sí es una forma de violencia infantil, es una forma de infanticidio, una forma brutal y cruel de planificar la familia, así como lo está escuchando. Entonces, el aborto en sí es una forma de violencia infantil, es una forma de infanticidio, una brutal forma y también cruel manera de planificar a la familia. Ahora, con el tema de todo esto, es importante que nosotros tengamos presente de que de esta manera también los gobiernos a nivel mundial controlan el crecimiento de la población a través del aborto. Agresión física. ¿Qué es la agresión física? Es el castigar a los niños con métodos de disciplina que en algunos países del mundo está permitido por ley, ¿sí? En algunos lugares, utilizando la violencia como un medio de corrección. ¿Cuántos de los que hoy están escuchando este tema tan particular que en la 104.5 Voz Profética y a través de nuestras redes sociales hoy está saliendo, cuántos papás están ejerciendo violencia hoy en sus hogares como un método de corrección y como un método de disciplina y, por qué no decirlo también, de educación a la vida de muchos niños? Muchos de nosotros hemos pasado esto.
muchos de nosotros hemos vivido y quizás muchos de nosotros al comienzo, cuando comenzamos a ser papás, cuando comenzamos a tener nuestros hijos, hemos aplicado en más de una oportunidad estos tipos de métodos. Luego hemos corregido las actitudes nuestras. Pero hoy, ¿cuántos papás que están escuchando la radio y la transmisión que estamos haciendo por nuestras redes sociales están usando este tipo de método de violencia para poder corregir la vida de sus hijos? Esta aplicación escucha bien, esta aplicación contrasta lo que revela o con lo que establece la legislación del derecho en el niño, en la cual establece la integridad física del niño. Es decir, que el niño, además de tener derecho a ser protegido y a que y a que no se ejerza violencia sobre él, además de eso es vulnerable, es decir, a las agresiones físicas que se les puede causar peores daños y dejarles mayores secuelas que a una persona adulta. Así como está escuchando, el maltrato infantil daña mentalmente, psicológicamente, físicamente a nuestros niños y produce mayores daños que a una persona adulta, porque el niño es vulnerable en su mente, ¿sí? Es vulnerable en su mente, en su cuerpo, y por su inmadurez física y mental necesita de cuidados especiales, de que los adultos mayores les atienda y les cuide correctamente. Es decir, que el niño, es decir, que el cuidado de un niño debe ser aún mayor que la vida de un adulto. ¿Por qué? Porque desde la infancia el niño va absorbiendo todo conocimiento, desde la infancia el niño va recibiendo todo lo que en una etapa de adolescencia, de pubertad, cuando va desarrollando su vida, va absorbiendo todo esto que en un momento de adulto lo va a poner en práctica y lo va a accionar. Entonces, desde la infancia es necesario que los niños sean educados de manera correcta y que tengan una disciplina correcta. Entonces la pregunta es, ¿cómo los gobiernos prohíben violencia, escuche bien, sobre las mujeres? Cosa que no está mal. ¿Cómo los gobiernos prohíben la violencia entre mismos hombres? Cosa que tampoco está mal. Nadie dice que no está mal. No está mal. Puede, digamos, y se debería corregir todo esto, ¿sí? ¿Cómo es que muchos gobiernos, ¿sí? Prohíben la violencia dentro de lo que es el servicio penitenciario, las cárceles, las comisarías, aún el abuso que muchos uniformados, muchos policías ejercen sobre algunos que están detenidos o presos? Pero ¿cómo los gobiernos actuales hoy están permitiendo la violencia en los hogares? En algún sentido, como por ejemplo doy, en algún sentido, ¿cómo es posible de que se autorice la violencia en algunos hogares, dando derecho así a los padres a educar de una manera violenta a los niños? Así como está escuchando, hoy las autoridades muchas veces no ejercen su función de manera correcta porque siempre hay alguien o hay una ley que prohíbe algo. Entonces, lo que deberíamos conquistar en este tiempo es que en nuestro Congreso, en el Congreso de la Nación Argentina, donde están los senadores, donde están los diputados nacionales, y en el Congreso donde están los diputados provinciales, los senadores provinciales también, en cada provincia según su constitución, podamos conseguir leyes que se puedan establecer o prohibir todo tipo de uso de violencia, digamos, de manera comprobable sobre la vida de los niños, y que se pueda aplicar algún tipo de disciplina en la vida de los padres con respecto a esto. Entonces, dando derecho hacia los padres, decíamos, a educar a un niño, a una niña con violencia, por medio de un castigo físico. Esto contradice notablemente lo que dice la Convención de los Derechos del Niño. Y te voy a leer lo que dice la Convención de los Derechos del Niño en su artículo número 19, y todo esto es a través de UNICEF. Convengamos esto, entonces, vamos a leer un poco lo que dice la Convención de los Derechos del Niño, donde se destaca, ¿sí?, el derecho a la integridad física de todos los niños, derecho a ser protegidos por cualquier forma de violencia física o mental. El artículo 19, ¿sí?, el artículo 19 dice lo siguiente, vamos a ver. Los estados partes, es decir, todos aquellos estados nacionales, todos aquellos gobiernos,
que están dentro o que están regulados o que regulan sus leyes de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño. Quiere decir, los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentra bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Eso dice el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Todo esto promulgado a través de la Organización Mundial de la Salud, a través de la ONU y por supuesto también a través de todo lo que es la parte estadística y todo esto de UNICEF. Entonces, esto está contradiciendo todo esto. Hay muchas leyes que están contradiciendo hoy lo que establece la Convención de los Derechos del Niño. Seguimos. Hay algunos que están permitidos, ¿sí? Hay algunas acciones violentas que están permitidas, podríamos decir, en esta tarde. Y culturalmente aceptados porque no dejan lesiones aparentes, como por ejemplo, y acá te doy 4 puntos importantes. Pegarles en las manos, pegarle en el rostro, tirarles el cabello o tirarles las orejas. Y aunque aparentemente no dejan lesiones en esos lugares, hay terminaciones de nervio, es decir, que las manos, por ejemplo, tienen unas pequeñas venas, unos pequeños nervios que conectan directamente con el sistema central, ¿sí? Con el sistema nervioso central que está en la cabeza. Y aunque aparentemente no dejan lesiones en esos lugares, hay terminaciones de nervios muy importantes que quedan dañados, así como está escuchando, que quedan dañados cuando hay este tipo de violencia, los cuales pueden dejar lesiones importantes y permanentes. Algunas lesiones podrían quizás, de acuerdo a cómo fue ejercida la violencia, podrían ser temporales, pero en su mayor caso son lesiones permanentes que quedan en la vida de un niño y luego esto repercute en su tiempo de madurez. Entonces es importante que nosotros hoy podamos analizarnos un poco y poder establecer un orden en nuestra vida, unas prioridades y poder de esta manera, yo diría, ¿no? Acá en este caso, en este punto, reeducarnos a nosotros y poder redescubrir aquellos valores que hoy ya no están y poder implementarnos nuevamente dentro de lo que es el seno de la familia, núcleo familiar, para poder de esta manera también sanar mentalmente, psicológicamente, emocionalmente a nuestros hijos. Muchos padres hoy ejercen todo este tipo de violencia porque fueron criados de esta manera, fueron educados de esta manera. Pero vamos a convenir en algo usted y yo, que la violencia, ¿sí?, engendra violencia. Entonces un niño que, como dijimos en el programa anterior, un niño que fue educado violentamente, un niño que fue abusado de manera violenta, fue tratado de manera violenta, en las escuelas, en las canchas de fútbol, en el barrio, va a actuar violentamente contra sus pares, es decir, contra otros niños. ¿Por qué? Porque para él es natural, porque el niño ya naturalizó la violencia en sí. Entonces no puede vivir si no es violento, no puede estar si no es violento y no puede convivir con otros si no lo hace de manera violenta. Entonces es importante que hoy nosotros podamos meditar un poco en esto y poder corregirnos, poder corregir algunos puntos. Ahora, como para ir quizás concluyendo con el tema, vamos a abordar lo que es el maltrato infantil en lo que respecta al abuso sexual como maltrato infantil. Porque convengamos que lo que la Convención del Derecho del Niño hablaba sobre la violencia del niño, que no estaba prohibido el uso de violencia física o mental. Si en el artículo 19, te vuelvo a leer, los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y sociales y también educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentra bajo la custodia de los padres
de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Esto dice entonces el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño. Seguimos. El abuso sexual como maltrato infantil. El mayor de los casos, o en el mayor de los casos de abuso sexual infantil, se da en el ámbito familiar, así como usted está escuchando. El mayor abuso sexual infantil se da dentro del ámbito de la familia. Es por ello que está incluido dentro de lo que es violencia interfamiliar, porque el 90% de los casos de abuso sexual infantil se da en el entorno familiar o cercano a la familia de la víctima, así como está escuchando. Puede estar el perpetrador, el abusador, puede estar dentro de la misma casa o puede estar en una zona cercana, ¿sí?, donde vive el niño. Entonces es importante que nosotros tengamos presente esto. Los abusos causan grandes daños físicos, psicológicos, ¿sí?, grandes daños físicos, psicológicos a seres humanos en el periodo de la inmadurez, así como está escuchando. Hay muchos adolescentes hoy que tienen reacciones, actitudes propias, no porque son reacciones o actitudes innatas, que nacieron ya con ellas, incorporadas en su propia vida, sino que fueron fueron producidas porque fueron abusados sexualmente. Ahora, cuando hablamos del abuso sexual, tenemos que tener presente que el abuso sexual no tan solamente es a través de la penetración, a través de la violación, sino que también un abuso sexual puede ser a través del toqueteo. Así como está escuchando, cuando una persona mayor abusa de un niño tocando sus partes íntimas. Entonces también allí es conveniente de que nosotros tengamos presente. En próximos programas también vamos a estar hablando sobre algunos indicadores. ¿Qué le parece si la semana que viene tocamos sobre los indicadores de abuso sexual infantil para que usted lo tenga también presente? Pero les invito a ustedes a escuchar digamos la grilla de programación de nuestra radio, la 104.5 de tu dial FM Voz Profética, y también a través de la web www.vozprofetica.com.ar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos micros que vamos pasando todos los días con respecto a lo que es el abuso sexual, y hablamos sobre leyes, hablamos sobre indicadores y hablamos muchas cosas. Se da a conocer muchos temas con respecto a todo lo que es la violencia. Usted puede estar escuchando entonces diariamente la 104.5 del dial Voz Profética, nuevamente vozprofetica.com.ar, y ahí usted va a seguir escuchando sobre estos temas, donde vamos a estar dando unos micros y donde usted va a poder estar aprendiendo algunos indicadores importantes para que usted pueda tenerlos presentes en lo que respecta a las actitudes de los niños dentro de los hogares. El por qué mi hijo actúa. Y uno de los indicadores con respecto al abuso sexual infantil es que el niño se aísla. Uno de los indicadores. Vamos a detenernos acá por un ratito para que usted lo tenga presente. ¿Sí? Vamos a poner al margen lo que veníamos hablando, pero también este indicador es importante porque es el abuso sexual de un niño. Uno de los indicadores, ¿sí?, cuando hablamos de indicadores, una de las actitudes de nuestros niños en los hogares, aquel que fue abusado sexualmente, y repito, no necesariamente necesita ser abusado a través de una penetración, ¿sí?, vagina o anal, sino que pudo haberse sido abusado, manoseado. Hay muchos niños que fueron así. El manoseo, que muchas veces el mayor produce en la vida del niño cuando toca sus partes íntimas. Uno de los indicadores es que el niño comienza a aislarse. Sí, ese niño que era activo, que se movilizaba, que estaba muy constantemente en movimiento, comienza a aislarse, comienza a retrotraerse, comienza a quedarse aislado, otro de los indicadores que podemos nombrar acá es cuando el niño pierde confianza en los adultos, aún en los propios padres. ¿Por qué? Porque ve al perpetrador, y algo que vamos a tocar acá en minutos nada más, ve el perpetrador en la vida de muchas personas, en muchos adultos, porque psicológicamente, mentalmente queda dañado. Otro indicador que podemos hablar acá en el abuso sexual infantil es cuando el niño que era
muy aplicado en las escuelas, comienza a dejar de hacerlo. Es decir, el niño que iba muy bien en los colegios, se sacaban buenas notas, hoy ya comienza. Entonces, esto también habla sobre el abuso infantil. Son indicadores que nosotros debemos tener presente en nuestra familia, en nuestros hogares. Quizás hay muchos padres que no son abusadores de sus hijos, pero están viendo este tipo de indicadores en la vida de los niños que de pronto comenzaron a actuar de esa manera. Y repito algo que compartí con usted la semana pasada en el programa anterior, sobre un hecho muy puntual que salió por Crónica TV y algunos medios periodísticos nacionales, en un colegio de Florencio Varela, donde una docente de 30 años encerraba a sus alumnas dentro del baño de la escuela para abusar de ellas de manera sexual. Eso fue notorio, se dio a conocer en todas las redes sociales, en todos los medios de comunicación. La misma madre, cuando se entera, cuando la hija habla, la madre creyó, eso es importante. Cuando tu hijo te habla, cuando tu hijo te dice, mamá, me está pasando esto, o me ha sucedido alguna cosa, mamá, vos sabés que en la escuela me toquetearon, vos sabés que en el baño me llevó la maestra, el profesor, y pasó esto, es allí donde usted como papá le tiene que creer a su hijo. Sentarse a hablar con él y comenzar a indagar un poco, de manera correcta, tranquila, como para no alarmar y no preocuparle y no lastimarle más a su hijo. Usted tendría que sentarse y hablar con su hijo. El padre debe escuchar a sus hijos y debe creerle a sus hijos cuando esto está sucediendo. Ahora, el abuso sexual infantil también sucede dentro de lo que es la iglesia, así como está escuchando. Hace mucho tiempo atrás, algo que quedó muy latente, muy presente siempre, mi niño iba a un retiro, a un encuentro, y el líder que tenía que estar enseñando lo que era la palabra comenzó a hablar sobre los órganos masculinos, y le comenzó a hablar. Eso también es abuso. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos tocar temas que no nos corresponden, si no estamos autorizados, no estamos habilitados. Entonces el abuso sexual o el abuso infantil, la violencia infantil también se está viendo dentro de lo que es el ámbito de las iglesias, y debemos tenerlo presente. Acá nosotros tenemos un caso muy cerca en la provincia del Chaco, que salió por todos los medios nacionales, donde un padre demandó, o los padres demandaron, sí, por una cifra muy elevada, una demanda penal, una demanda civil la hicieron, porque su niño fue abusado dentro de lo que era una célula cristiana donde se le debía educar y donde se le debía enseñar. Entonces nosotros debemos tener presente todo esto. ¿Sí? Debemos considerar todos estos puntos, muy importantes. Y esto que acabo de decir salió por todos los medios también. Entonces, te estoy hablando con antecedentes, algo que en los medios nacionales también se dieron a conocer, y esto fue penalizado y la justicia reconoció y ordenó a esa iglesia pagar cierta cantidad de montos por indemnización por abuso de esta criatura, y por supuesto el perpetrador tuvo su consecuencia también ante la ley. Pero debemos nosotros tener presente todo esto. Entonces, el mayor caso, o los mayores casos de abuso sexual infantil, se da dentro de lo que es el ámbito de la familia. Es por ello que está incluido, decíamos nosotros recién, dentro de lo que es la violencia interfamiliar. ¿Por qué? Porque el 90% de los casos de abuso sexual infantil se da dentro de lo que es el entorno familiar o cercano a la familia de la víctima. Tengamos cuidado con esto. ¿Sí? Tengamos cuidado, mucho cuidado. Tengamos cuidado dónde van nuestros hijos. Tengamos cuidado con quién se relaciona. Tengamos cuidado con quién trata a nuestros hijos. ¿Quiénes son los adultos que están al cuidado de nuestros hijos? ¿A quién le encargamos nuestros hijos cuando nosotros estamos ausentes? ¿Por qué? Porque todo esto es importante. ¿Sí? No necesariamente usted necesita ser una persona rica, de un buen pasar, un buen momento económico. Usted, por más que sea de clase social baja o media, usted tiene derechos y usted tiene la oportunidad de saber con quién se relaciona a sus hijos, o a quién le permite usted tener autoridad o ejercer autoridad en la vida de sus hijos. Los abusos causan grandes daños físicos y psicológicos a seres humanos en el periodo de la inmadurez y en pleno desarrollo de sus cuerpos. Constituye entonces en una clara evidencia de violencia de los niños. Constituye entonces en una clara evidencia de los niños. En un caso muy reciente en los cuales nosotros tuvimos medianamente una participación, digo medianamente porque luego
La familia optó por llevar a psicólogos y la parte espiritual se dejó de lado, pero hubo el caso de una mujer que ya es madre, alrededor de 30 años, ya tiene su hija que va a 3er grado, si mal no me equivoco. Hoy recién ella fue abusada en su infancia, pero esto salió a la luz recién ahora, en este tiempo, ya siendo adulta. Y se le está tratando psicológicamente, pero en la parte espiritual es necesario también actuar. Entonces, acá nosotros vemos que esto se produce daños psicológicos desde la infancia y daña tanto que muchas veces recién hay evidencias de esto en la etapa adulta. Debemos nosotros tener cuidado. El mismo que es abusado, escuche bien, el mismo que es abusado sexualmente ataca su integridad física. Sí, así como está escuchando. ¿Por qué? Porque esa persona, ese niño, ese adolescente, esa persona adulta, se siente sucio. Se siente sucio. Entonces va atacándose. Siente asco por su propio cuerpo. Entonces muchas veces se lesiona a sí mismo. Se daña, se perjudica a sí mismo. Y muchas veces, dentro de lo que es el ámbito de la iglesia, está bien, esto es espiritual, pero también debemos nosotros tener presente de que debemos tratar de una manera adecuada con estas personas y poder ayudarles, poder contenerlas, poder extenderle una mano. Se produce un maltrato físico, decíamos, contra el cuerpo y contra la mente de ese niño, porque se produce un maltrato moral en ese niño, causando una distorsión en su mente y en la percepción de las personas, en lo que respecta al abusador y a las personas en general. La Real Academia Española habla o califica o da un concepto o definición de percepción de la siguiente manera. Tiene 3 tipos de definición. La primera es acción o efecto de percibir. Es decir, que el niño percibe algo, observa algo, hay un efecto allí, hay una acción. ¿Pero por qué? Porque anteriormente hubo una causa. Santo Tomás de Aquino decía, no hay causas si no hay un efecto, y no hay efecto si no hay causas. Entonces, el niño actúa, acciona, produce un efecto en su vida personal, en su vida familiar, por lo que está percibiendo. Segundo, sensación interior que resulta de una impresión material producida en los sentidos corporales, en lo que yo estoy percibiendo. Como les decía recién, me encuentro sucio. El que fue violado, que fue abusado sexualmente en su infancia, en su etapa de adulto, de adolescente o de joven, se siente sucio, siente su cuerpo sucio. Tiene repugnancia de su propio cuerpo, ¿me entiende? Porque mentalmente quedó dañado, psicológicamente también. Tercero, es el conocimiento, la idea de aquello que pasó. Conocimiento, idea de aquello que pasó. Pero debemos dejar en claro también que el abuso sexual es claramente un maltrato infantil. Es claramente un maltrato infantil. Qué importante el tema que estamos abordando en esta tarde. Muy importante. Muy importante es que nosotros podamos entender cuál es el papel que cumplimos como progenitores, como adultos mayores que tenemos a cargo niños, como pastores de iglesia. Qué importante es tener presente el rol que yo cumplo. Muchas veces nosotros por confianza dejamos a nuestros hijos con aquellas personas que pensamos que van a actuar de manera correcta. Pero el perpetrador, el abusador, dice lo siguiente al niño: no digas nada, esto es un secreto entre vos y yo. Entonces el niño, por lo general, por temor también a lo que puedan decir, por temor a que el padre no le crea, que el padre actúe de una manera incorrecta con él mismo y no con aquel abusador, muchas veces se calla. Otras veces el perpetrador, el abusador, le amenaza a la criatura y dice: no hagas nada porque te va a pasar algo peor. Y es allí donde nosotros debemos tener presente que nosotros debemos volver a considerar el poder sentarnos a la mesa a hablar con nuestros hijos y poder tratar con ellos. Uno de los abusos sexuales infantiles que podemos ver, porque dijimos que el 90% de los casos dentro del ámbito familiar o en el contorno de la familia o en el barrio, en el mismo lugar donde el niño reside con sus padres, es lo que es el incesto.
El incesto también es considerado un abuso sexual. ¿Cuántos padres hoy son padres de sus propios nietos? Hay casos impresionantes legalmente establecidos, judicialmente dado a conocer a los medios y en la sociedad, donde muchos padres violaron, abusaron sexualmente a sus propios hijos, a sus propias hijas, y esas hijas quedaron embarazadas de sus papás. Entonces nosotros tenemos que tener presente. El traslado ilícito también es un abuso infantil. El traslado, y todo traslado. Y quiero puntualizar algo acá nada más, 2 o 3 puntos nada más, hablar sobre esto para ir concluyendo el programa de hoy. ¿A qué llamamos nosotros traslado ilícito? ¿A qué le llamamos nosotros traslado ilícito? Es todo traslado de un niño sin el consentimiento de los niños mismos. Es decir, que nosotros muchas veces obligamos a los niños a ir donde no quieren. Eso también es considerado violencia infantil, y a eso se le llama traslado ilícito. Muchas veces los mismos padres llevan a sus hijos a lugares donde el niño no quiere ir. Ahora, la pregunta es: ¿por qué el niño no quiere ir a tal lugar? ¿Qué pasó allí? Entonces son cuestiones que debemos tener presentes. O muchas veces el traslado ilícito es cuando los padres entregan a alguien para que sus hijos sean trasladados a un lugar y los hijos no quieren ir con esa persona. Eso también es un traslado ilícito. Esto también entonces como se lo llama o se lo considera una forma de violencia. Cuando hablamos sobre el traslado ilícito, se debe tener presente o se debe considerar la triple frontera. ¿Qué es la triple frontera? Es el lugar geográficamente, territorialmente reconocido, donde está Argentina, Brasil y Paraguay. Y en ese lugar es donde está la trata de personas, donde hay mucha trata de personas, donde está también el comercio sexual y donde hay muchos padres que entregan a sus hijos. ¿Me entienden? Entonces ahí nosotros debemos tener presente, donde hay mucha explotación sexual en la triple frontera. Repito, Argentina, Brasil y Paraguay. Lo que llama la atención a esto es que muchos de estos niños son enviados por sus propios padres para poder traer un dinero a la casa. Entonces, entregan a sus hijos a ser abusados sexualmente por un bien ganancial. Esto es importante que nosotros también tengamos presente. Esto se está viviendo, hoy más que nunca se ve. La trata de personas, el comercio sexual, el comercio de órganos también está dentro de lo que es la violencia infantil. Hay muchos niños que han desaparecido, que están muertos y que hoy sus órganos fueron vendidos al mejor postor. Estos niños son enviados, entonces decíamos, en muchos de los casos por sus propios padres. Los padres deben ser aquella figura protectora, no aquella figura que perjudica o daña al niño, sino protectora de los niños, constituyéndose así en una clara, esto se constituye entonces en una clara violación de los derechos del niño. En los derechos del niño, decíamos. Un niño de 0 a 18 años, dentro de lo que hablábamos recién sobre la Convención del Derecho del Niño, dentro de lo que es el de 0 años, es decir, el recién nacido a 18 años de edad, cuando en algunos países recién lo consideran al chico o a la chica o al joven como que tiene derecho legal para poder tomar sus propias decisiones antes de los 18 años. En todo caso sería acá. El niño no tiene la habilidad, legalmente hablando, para consentir ser trasladado o ir a un lugar o ser enviado a tal lado. Entonces, de acuerdo al derecho a la Convención de Derechos del Niño, entonces un niño de 0 a 18 años, ¿sí? Está, digamos, de manera ilícita, poder ser trasladado a un lugar determinado sin el consentimiento. Inclusive esto no pueden consentir, es decir, yo quiero ir, el niño no puede decir. Y ahí es donde entra el juego, o donde entra, digamos, el rol de los padres sobre los niños para poder defender los derechos de sus hijos. Entonces, el consentimiento no puede ser evaluado, de acuerdo a la ley, entre 0 a 18 años. La definición de tráfico de personas o de trata de personas, si nosotros analizamos estas leyes,
Si analizamos la definición de trata de personas, vamos a ver de que acá no puede haber consentimiento, ¿sí? No puede haber, porque es una violación en términos generales a los derechos del niño o del menor. En ninguno de los casos el niño no puede brindar consentimiento porque no tiene la madurez necesaria para tal caso. Entonces, en esta hora, yo quisiera que nosotros podamos analizar un poco más sobre todo lo que hemos hablado. La semana que viene vamos a estar hablando sobre esas evidencias sobre abuso sexual, cómo puedo detectar en la vida de mi niño, en la vida de la niña, de nuestros hijos, si el niño fue o no fue abusado de manera sexual o violentado. Entonces nosotros vamos a ir, como siempre, para poder terminar el programa de hoy, como siempre lo hacemos, vamos a estar dándote a conocer algunos números en los cuales vos tenés que tener presente, ¿sí? 16 horas 36 minutos. Vamos a estar dándote a conocer entonces algunos números que vos tenés que tener en cuenta siempre, presente siempre. Anotarlo grande, en rojo, no sé, y poder pegarlo en la heladera de tu casa, en un lugar visible donde vos lo puedas tener presente siempre. El 149, el primer número, 149, asistencia a víctimas de delitos. En este número podés llamar, o cualquiera de los números que te vamos a dar, vos podés llamar directamente las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces el número 149 es asistencia a víctimas de delitos, asesoramiento jurídico, psicológico, social, todo el año de manera gratuita. Voy llamando, tranquilamente podés tener un asesoramiento y una ayuda o una guía de un profesional para poder ayudarte sobre lo que estás pasando. La línea número 102 habla de la vulneración de los derechos del niño. Cuando usted está teniendo presente o cuando usted considera de que se están violando los derechos del niño, usted puede hacer la denuncia. Todas las denuncias anónimas. Usted puede no dar a conocer, no está obligado a hacerlo, de dar a conocer su nombre y apellido, su dirección, no está obligado a hacerlo. En el caso de que usted lo quiera hacer pública, sus datos personales, hágalo en libertad, pero no está obligado. El operador no le puede decir cómo se llama usted, qué dirección tiene, me puede dejar su número de teléfono. El operador de estas líneas no están autorizados a pedirte tus datos personales. La denuncia es anónima. En cualquier número, cualquier teléfono, no necesitas tener crédito para poder llamar a estos números, lo haces de manera gratuita. La línea 102, vulneración de los derechos del niño. Es decir, de que si usted es vecino y está viendo algunos casos dentro de lo que es el ámbito familiar de alguna persona, de algún vecino, de algún familiar suyo, lo puede hacer tranquilamente la denuncia. La línea número 137 habla sobre la violencia de la familia y la violencia sexual. La línea número 144 es la atención de situación de violencia. Usted puede llamar. ¿Vio cuando en ambos casos pasa? Tanto la mujer como el hombre hoy día está mitad y mitad esto, ¿no? Cuando usted ve el ejercicio de una violencia de un hombre hacia una mujer, vecina o esposa de la persona, del hombre, usted puede denunciar. Si esta mujer no lo hace, usted puede hacerlo, porque muchas veces las mujeres no denuncian casos de violencia familiar porque se sienten amenazadas, ¿sí? Se sienten intimadas, pero usted lo puede hacer. Y en el caso de que usted vea que hay una mujer violenta que le vive pegando a su esposo, o a un varón, o a cualquiera del barrio, también usted puede hacer esta denuncia a la línea 144. La línea número 145 es donde usted puede denunciar sobre trata de personas, ¿sí? Sobre trata de personas. Tengamos mucho cuidado como consejo final sobre este tema, de aquellos vehículos que aparecen en los barrios, que aparecen en los pueblos, que aparecen en algún lugar determinado en la ciudad. Tengamos mucho cuidado de esos vehículos que andan dando vueltas, que se detienen en las esquinas, que van paseando, observan todo, miran todo. Si vemos nosotros esos tipos de casos, si vemos vehículos con estas características, avisemos de manera inmediata a la policía local para que intervengan, dé a conocer el modelo, característica del auto,
la camioneta, la combi, el tráfico, para que la policía pueda actuar de manera inmediata y mucho más correcto. Entonces estamos aquí entonces despidiéndonos, estamos saludando, entonces nos despedimos, ¿sí? Por cada amigo conocido que estuvo allí conectado con nosotros. Queremos dejarte el número nuevamente para que usted se comunique con nosotros, 3624-2631-67. Quien les habla, el pastor Oscar Antonio Soto, pastor de Ministerio Centro Profético Bajo Cielos Abiertos, aquí en la ciudad de Florencia, Santa Fe. Y te queremos invitar a nuestras reuniones para que vos puedas participar en nuestras reuniones también acá. Entonces, 3624-2631-67, la línea que nos conecta a usted y a nosotros en esta tarde. Saludamos a todos entonces al pastor Pablo Daniel Rojas, ¿sí? Raúl Gilman, también de aquí, de San Vicente, provincia de Santa Fe, su esposa Miriam, le mandamos un saludo. Queremos que usted se comunique, 3624-2631-67, este es tu programa, te ayudo. Estamos ubicados en Ameguino 208, en la ciudad de Florencia, Santa Fe, la República Argentina. Y te queremos invitar también de paso para nuestra reunión hoy a las 7:30 de la tarde, donde vamos a estar teniendo una reunión especial, donde vamos a estar orando por cada necesidad. El día sábado a las 7 de la tarde, reunión general, y el domingo a las 6 de la tarde. Todos estos horarios son horarios de invierno, ¿sí? Horarios de invierno, así que te invitamos para que puedas estar conectadito con nosotros también acá. Queremos conocerte y no te olvides, al 1324-2631-67 podés enviarnos un mensajecito para dejarnos una sugerencia. ¿Qué tema te gustaría que abordemos y que esté relacionado a lo que estamos tratando en este programa radial Te Ayudo? Dios te bendiga ricamente, que el Señor bendiga tu casa, tu hogar, tu familia. Me despido de vos, soy el pastor Oscar Antonio Soto. Bendiciones.